Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live del día sábado. Estamos aquí con The Cruz Law Office y le damos la bienvenida al abogado de inmigración, Narciso Cruz. Hola Laura, también estamos con la mascota de la oficina Bacon que nos acompaña de hoy. Laura, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos un especial, un tema súper importante que vamos a estar hablando y tiene que ver con los 10 puntos, las 10 recomendaciones para un inmigrante para ser exitoso en los Estados Unidos. Este programa es muy importante porque va dirigido a las personas que quieren inmigrar a los Estados Unidos o a las personas que incluso ya están acá y tienen o no tienen un estatus legal aquí. Así que si usted quiere saber cuáles son esos 10 puntos, no se despeguen que ya venimos con eso. Bueno, ahorita sí, Narciso, vamos a empezar con esos 10 puntos de cómo ser exitoso en los Estados Unidos siendo un inmigrante, independientemente de que seas indocumentado o tengas un estatus, o incluso si tú estás en otro país y te quieres venir para los Estados Unidos. Hay 10 puntos muy importantes que hemos agrupado para que ustedes tengan en cuenta. Y vamos a empezar con el número 10, que tiene que ver con obtener un consejo legal por parte de un abogado de inmigración. Tú eres un abogado de inmigración, así que tú sabes por qué es importante este punto. Bueno, Laura, la cosa aquí es que, pues ya sabemos, todo el mundo va a estar afectado a través de leyes. El tema legal siempre le afecta a todo el mundo, no importa que estés documentado aquí en este país o indocumentado, tú tienes derechos adentro de los Estados Unidos. Algunas veces ciertas leyes van a tener que aplicar a ti y esas leyes son negativas, pero aún hay protecciones que una persona puede tomar ventaja. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos y las enmiendas de esa Constitución aplican a ti. Es muy importante saber de sus derechos, saber lo que se permite aquí adentro de los Estados Unidos y lo que no se permite, porque mucha gente del extranjero quizás ha tenido una diferente cultura, una mentalidad, un estilo de vida que no es igual a los Estados Unidos. Agarrar asesoría de un abogado es muy poderoso, sabiendo tus derechos es muy poderoso, pero aún también, Laura, un consejo con un abogado de inmigración o una consulta con un abogado de inmigración puede cambiar tu vida a lo más mejor. ¿Por qué? Porque puede brindar las oportunidades para que una persona tenga un estatus legal o quizás empiece a construir su vida para un día tener ese estatus legal. Entonces, eso es algo muy importante. Claro, Narciso, y no solamente es conocer los derechos de una persona de este país, sino también cuáles son las responsabilidades o los deberes, ¿no? Porque a veces pasa, por ejemplo, que una persona, digamos, tiene una green card, un permiso de trabajo, una visa, y no hace buen uso de ese tipo de documentación, y digo no buen uso del documento físico como tal, sino no saben comportarse en este país y terminan perdiendo esas oportunidades, ¿no? Es correcto eso, y eso es muy fácil para hacer, especialmente para la gente que tiene la residencia y lamentablemente cae quizás en malos pasos. Y las consecuencias no son nada más temas legales de quizás una cárcel, una sentencia, un antecedente penal, por una consecuencia mucho más grande, y eso es un proceso de deportación que puede resultar en un cambio muy drástico, y eso es algo muy feo vivir, y es algo muy feo que una persona quizás no entendía al punto que pues tenía ese beneficio. E igualmente, si usted no tiene documentos y está indocumentado aquí en Estados Unidos, bueno, aún con más razón tiene que cuidarse, porque pues para evitar obviamente caer en una redada, por ejemplo, de ICE o exponerse en alguna situación que lo lleve a una deportación, ¿no? Es cierto eso, Laura. Bueno, Narciso, ahorita vamos con el punto número 9 y tiene que ver con trabajar duro y no perder la esperanza. Claro que sí, Laura. El trabajo duro, obviamente, estoy hablando a un grupo de gente que realmente me imagino ya conoce qué es trabajar duro y qué difícil está la vida. Laura, los Estados Unidos es un país con mucha oportunidad, pero al mismo tiempo la vida aquí está un poco más difícil. ¿Por qué? Porque aquí los valores o las cosas están un poco más carito. La renta, pues la vida, la comida, todo está un poco más carito, y entonces la gente tiene que trabajar muy duro para tener una vida buena aquí. Y el trabajo, cualquier trabajo que la persona tenga, tiene que ser y hacerlo muy humildemente. Lo que yo digo y lo que siempre ha dicho esto, Laura, es que cualquier trabajo que tú hagas, especialmente si es un trabajo que quizás tú no te estás viendo que va a ser,
tu futuro adelante, quizás en unos 5 o 10 años. Si estás en un McDonald's y estás como cajero o estás como cocinero, eso realmente no importa. Lo tienes que hacer la mejor manera que lo puedes hacer, con una integridad, y obviamente eso es algo muy bonito. Yo siempre veo, Laura, los trabajos que yo he tenido cuando era joven y realmente los veo como un poco de nostalgia. Los trabajos que mis padres hicieron cuando yo era un pequeño niño. ¿Por qué lo veo con nostalgia? Porque eso era un tiempo pues muy bonito. Sufrir o teniendo esta más que nada desventaja de no tener quizás un trabajo prestigioso o un trabajo donde tú te ves al fin, todavía es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque el trabajo, yo pienso, es algo que una persona puede ser y puede sentir muy orgulloso, y no importa realmente de qué trabajo es, pero quizás estás trabajando para mandar dinero a tus relativos al otro país. Pero la cosa aquí es que eso es algo muy bonito. Tienes que verlo como algo que realmente es algo que tu vida va a tener un impacto muy grande. Narciso, tú dices entonces que el trabajo duro sí paga, o sea, que independientemente de que una persona ahorita, por ejemplo, nos está viendo y de pronto está aquí en Estados Unidos trabajando en un restaurante o trabajando en un trabajo que es muy humilde, que obviamente trabajo es trabajo, y si desde que sea trabajo honesto, pues no tienen nada de qué avergonzarse. Pero hay personas que lo ven tan inalcanzable y tan difícil salir de eso. Tú eres un ejemplo de ello, ¿no? Tú también tuviste trabajos muy humildes, empezaste desde muy abajo y vienes de una familia muy humilde. Incluso tú estuviste en algún momento de tu niñez indocumentada aquí en los Estados Unidos. Es cierto eso, Laura. Y la cosa aquí es que nosotros, como gente que viene y es muy humilde, quizás en nuestro país no tuvimos las mismas oportunidades. Quizás nuestros padres no fueron al colegio, no eran maestros, no eran profesionales. Pero nosotros lo que podemos hacer es tener una vida muy humilde y tan siquiera darle la oportunidad a nuestros hijos, las próximas generaciones, de tener una vida mucho más mejor. Y eso es algo muy bonito. Crear a tus hijos en los Estados Unidos y darles las oportunidades que tú no tuviste, y darle, pues, invierto a la vida de ellos o a la vida de tus relativos en el extranjero. Bueno, Narciso, ahorita vamos con el número 8 y tiene que ver con la educación. Tú ya estabas mencionando, es muy importante que la gente invierta en esto, que los padres ayuden a las siguientes generaciones a tener educación, así los padres no tengan, por ejemplo, un título universitario. Claro que sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la educación realmente es quizás igual como la palabra oportunidad. Realmente la educación brinda muchas puertas y abre muchas puertas. Y la cosa aquí es que no importa qué tipo de educación una persona tiene. Puede ser una educación más que nada de escuela, y puede ser una carrera o una educación de cualquier colegio o universidad. Realmente no importa. Yo pienso que una educación siempre es algo que una persona debe invertir. Obviamente hay varios tipos de educación formal, pero también tenemos que considerar educación por otros lados, métodos. Leyendo libros es algo muy excelente, y pues dándole ese apoyo a tus hijos, a pues la gente con quien tú estás conectado, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso realmente va a construir quizás, y va a brindar nuevas oportunidades para tus hijos, tu familia y para ti mismo también. Educación nunca es algo que debes de más que nada ignorar. El pecado del inmigrante es que realmente, y esto es el tema de casi todo el mundo, es que cambiamos nuestro tiempo por dólares. Lo que significa eso es que nuestro tiempo lo cambiamos por el trabajo, en vez de pues invertir en algo mucho más grande. Y pienso que la educación es una manera de cambiar ese pensamiento. El trabajo sí es bonito y el esfuerzo es algo excelente, pero al mismo tiempo, educándonos, podemos brindar nuevas oportunidades. En vez de quizás en 5 años adelante ir a un trabajo, quizás tú vas a ir a tu propio negocio en vez de tener ese mismo trabajo. Si acaso algo te fascina en la vida, estudia ese tema y trata de conocer ese tema y aprender de ese tema, porque uno nunca sabe dónde puede brindar una nueva oportunidad, o quizás un nuevo enfoque en tu vida, una nueva misión, o quizás un nuevo propósito para tu vida. Bueno, ahorita vamos con el punto número 7, que tiene que ver con las finanzas, con el dinero. Eso tiene que ver con el manejo del dinero, que es súper importante, ¿no? Que muchos latinos
La verdad que no somos muy buenos para manejar dinero. Claro que sí, pero no todos los latinos, Laura. Algunos, somos muy gastones. La cosa aquí es que lo que quiere decir Laura es que tenemos que ver a largo plazo. Siempre es bueno salvar un poco de nuestro dinero y saber las cosas que estamos invirtiendo. Obviamente estamos en los Estados Unidos y los Estados Unidos es una cultura de consumers. ¿Cómo se dice? Muy consumista. Claro que sí, y esa es la cosa de nosotros. Nosotros queremos lo mejor, lo nuevo, el iPhone 10. Cuando salga el iPhone 11, Laura lo va a tener y va a gastar su dinero, pero la cosa aquí es que no hay nada de error con su iPhone 10 y el iPhone 10 es algo bonito. Yo hoy tengo un 9 y quizás me voy a quedar con un 9 por mucho tiempo, pero la cosa aquí que quiero decir al mundo es que algunas cosas sí son muy importantes en la vida, algunas otras cosas no son tan importantes. Obviamente salvar un poco de su dinero es algo excelente por la vida, porque uno nunca sabe cuándo va a venir una emergencia o va a tener que ver esos salvos, o quizás salvar para tener, no sé, una buena raíz, algo excelente o un futuro para su hijo. Y el punto número 6, que también tiene que ver con lo que estábamos mencionando del manejo del dinero, tiene que ver con los impuestos aquí en los Estados Unidos, o como se le conoce en inglés, los taxes. La declaración de impuestos, ¿por qué es tan importante, Narciso, aquí en este país, ese tema? Porque es la ley. Eso es muy simple y muy rápido. Es la ley. Lo que es de César es de César. Y la cosa aquí es que en los Estados Unidos no declarar tus impuestos sí es un crimen. Obviamente tenemos gente que trabaja aquí en los Estados Unidos, y vamos a decir lo que es real. Trabaja indocumentadamente y gana dinero. No declarar ese dinero o esas ganancias técnicamente es contra la ley. Obviamente yo no soy alguien que le diga a todo el mundo que viva a la letra de la ley, porque obviamente no conozco las circunstancias de todo el mundo. Pero yo como abogado nunca le puedo decir a una persona que viola la ley, porque eso es contra pues el tema, que yo no puedo hacer eso. Soy licenciado, soy abogado, y entonces yo te digo que la ley dice que tiene que hacer impuestos la persona. Obviamente si no tiene un seguro social puede aplicar para algo que se llama un Personal Tax Identification Number, que en español, ¿cómo se dice, Laura? Un número de identificación personal para impuestos, que como se le conoce también el IT number. Excelente, sí, es cierto, y se puede obtener uno de esos documentos. Obviamente la ley es una ley que requiere que la persona haga sus impuestos, y entonces el inmigrante que vive adentro de los Estados Unidos debe de declarar sus impuestos. Ahora, el tema de un residente permanente declarando sus impuestos también debe de declarar, más que nada bajo pena de porfurio, cosas que son verdades. En una de esas secciones de los impuestos tienes que declarar de qué país tienes tu ciudadanía o de qué país eres nacido, y obviamente si eres residente permanente requiere ahora la ley, a través de los nuevos anuncios de la oficina de USCIS, que declares de qué país tienes tu ciudadanía. Obviamente puede ser de tu país donde tú naciste. Que precisamente lo mencionamos en nuestro último Facebook Live. Si ustedes se lo perdieron, allí estamos mencionando esas nuevas leyes o esas nuevas reglamentaciones para este año 2020 de las personas que tienen residencia, cómo evitar verse envueltas en un proceso de deportación precisamente por hacer caso omiso o simplemente desconocer estas reglas y pasarlas por encima y no cumplir con esto. Y lo otro también, Narciso, que yo te quiero preguntar, que tiene que ver con los impuestos, es una persona indocumentada también es importante que pague sus impuestos, porque de pronto a la hora de que esta persona pueda arreglar su documentación, está bien visto que esta persona haya cumplido, independientemente haya cumplido con las reglas de este país, como algo de buen carácter o algo así. Todo depende en qué tipo de caso, Laura. No todos los casos requieren que nosotros sometamos comprobantes de impuestos. Si acaso una persona está tratando de inmigrar a través de una cierta ley, pues tiene que pues enseñar que sí ha hecho sus impuestos. Obviamente en ciertas cortes de inmigración, cuando una persona califica o aplica para un programa como el tema de cancelar su deportación, obviamente declarando tus impuestos y archivos que has más que nada declarado tus impuestos es algo muy importante. Bueno, y entonces ya ahorita venimos con el otro punto, que es el punto número 5, y este punto también está relacionado con que mantengan los documentos allí guardados. Por favor, los documentos importantes no los pierdan, no pierdan sus impuestos, no pierdan documentación de inmigración, porque muchas personas lamentablemente pierden los documentos originales y después es un problema para volver a obtenerlos. Laura, la cosa aquí que quiero hacer con el número 5 es guardar y tener archivos fijos, obviamente tener cosas en orden. Algo que sucede muchas veces en la vida
vida, y lamentablemente esto es verdad para la vida de la persona que no está más que nada documentada aquí adentro de los Estados Unidos. Una de las cosas que el inmigrante tiene que tomar en cuenta es que lamentablemente algunas veces el indocumentado se puede encontrar en un proceso donde tiene que tener evidencia que ha tenido una vida adentro de los Estados Unidos por largo plazo. Eso se refiere que tenemos que tener evidencia de quizás talones de cheque de los últimos 10 años, o quizás que ellos físicamente estaban presentes viviendo adentro de los Estados Unidos por ese tiempo, y eso se puede enseñar con acuerdos de renta, con quizás facturas de servicio público de ese tiempo. Obviamente es una tarea muy larga y es una tarea que quizás pesa mucho tiempo, pero es muy importante tener esos archivos. ¿Por qué, Laura? Porque al tiempo que quizás se ocupan, si existe una ley que una persona puede tomar ventaja, ese tipo de evidencia va a ser algo que va a contar bastante. Algunas veces yo tengo que pelear lamentablemente y defender a gente que cae en proceso de deportación, pero enseñándole a un juez que una persona tiene aquí una vida por un largo plazo puede ser una defensa para evitar una deportación. Obviamente también hay ciertos otros requisitos, pero eso es parte del caso, y obviamente que yo pueda tener acceso a esos documentos, que alguien los tenga en orden, sería un excelente caso para que la persona puede tener quizás una vida, cancelar la deportación, o quizás salir bajo una fianza si se encuentra detenido o detenida en un centro de detención. Y allí vamos con otro punto, que es el punto número 4, que todos estos puntos que estamos mencionando van concatenados uno detrás del otro. Y ese punto tiene que ver con la ciudadanía, el punto número 4, que precisamente también el guardar documentos es muy importante para la hora de que te vayas a volver ciudadano, ¿no? Claro que sí, Laura. La ciudadanía es el premio más grande y el sueño más grande de cualquier inmigrante que viene a los Estados Unidos. El consejo aquí es que cuando un residente permanente tiene la oportunidad de hacerse ciudadano, toma ventaja de eso. Pero obviamente el consejo también viene que hables con un abogado adecuadamente para ver que si realmente calificas. Si tienes antecedentes penales, obviamente trata de hablar con un abogado adecuado para que te diga si acaso te debes aventar para este proceso o no lo debes hacer. El tema y el peligro aquí, el consejo realmente es que cualquier persona que no es ciudadano americano de los Estados Unidos siempre va a tener riesgo de deportación si acaso no está viviendo su vida a través de la letra de la ley. Eso requiere que una persona quizás, no sé, se encuentra en un tema donde es deportable ahora. El tema de tener la ciudadanía es que los Estados Unidos no te va a poder deportar en los Estados Unidos por el hecho que ya eres miembro de esta nación, ya tienes el premio más grande, lo que se busca, y eso es algo que realmente cualquier inmigrante que califica lo debe de hacer. Te va a dar también el poder de tener muchas más oportunidades y algo muy grande, y es el poder de votar. Y vamos ahorita con el otro punto para ser exitoso aquí en los Estados Unidos siendo un inmigrante, y es el punto número 3, que tiene que ver con algo que también es súper importante, y es tener un plan, tener metas claras y definidas. Claro que sí, Laura. ¿Por qué? Porque algunas veces una persona se despierta al día, madruga y se despierta como un accidente. Lo que me refiero es que no tener una guía a tu vida, no tener un plan de 5 años o de 10 años puede ser un error, porque uno debe de tener metas en la vida, metas acerca de qué quiere de su vida en 5 años, y algunas veces quizás no vas a cumplir con esas metas, pero al punto que lo hagas y hagas planes para hacer y cumplir con esas metas, eso puede ser que tú puedas tener y sobrevivir a algo muy grande. Obviamente, si empiezas tu vida y estás apenas empezando tu vida y eres una persona joven, quizás una meta sería que tú puedas trabajar por 2 años y regresar a la escuela. Mientras trabajas, tú nada más tienes la meta de trabajar por 2 años y después regresar a la escuela. No pierdas la vista de esa meta, y no pierdas esa meta, porque es algo muy importante. Yo pienso que cualquier persona que tenga metas y escriba esas metas y cumple con esas metas, sí va a tener mucho éxito adentro de los Estados Unidos. Bueno, Narciso, ahorita vamos con el número 2, ya nos estamos aproximando al número 1 de cómo ser exitoso, los tips para ser exitosos aquí en Estados Unidos siendo inmigrantes, y el número 2 tiene que ver con algo súper importante, y es lo que tenemos aquí, los pensamientos. Claro que sí, Laura. La cosa aquí es que tu mente
puede ser tu mejor amigo o tu mejor enemigo. Realmente la mentalidad que una persona tiene, los pensamientos que están aquí adentro de esta mente, puede ser lo que realmente te va a brindar un futuro excelente, o quizás va a ser el mundo que tú ves ahorita como una pesadilla, un lugar muy peligroso, lo va a hacer realidad. Y eso es algo muy claro para cualquier ser humano, y no nada más para el inmigrante, pero para el inmigrante específicamente también, porque el inmigrante es una persona que lucha para la vida y algunas veces no tiene la mejor vida aquí en los Estados Unidos. Quizás es una persona indocumentada o indocumentada que está viviendo en la oscuridad o los rincones de la sociedad. Es algo muy feo viviendo así, pero la mentalidad de una persona todavía debe de tener y todavía tiene que estar pues algo positivo, porque la vida siempre va a ser difícil, pero que no es el propósito de la vida ser difícil, Laura, porque si no fuera difícil, pues realmente no hay propósito para la vida. Realmente el propósito de esta vida es que nosotros podamos sobrevivir lo que es difícil, y cuando sobrevivimos nos hacemos en mejores individuales, mejores personas, y ahí en ese punto yo pienso que la mentalidad que una persona tiene es casi que una clave muy importante, algo muy importante para cualquier persona. Laura, te doy un ejemplo. Algunas veces nosotros tenemos un pasado muy fuerte. Quizás algo ha pasado en la vida de una persona, algo muy triste, algo muy feo, pero aún la mentalidad que tenemos ahorita en el presente es algo muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos en el presente y quizás algunas veces tenemos miedo del futuro, pero el presente es lo más importante. Te doy un ejemplo. Estaba leyendo un libro el otro día y el libro era de 4 monjes que estaban caminando por el desierto. Vieron una señorita de 17 años que iba a cruzar un río, pero tenía ropa muy bonita y no se quería ensuciar. Entonces uno de esos monjes la levantó, cruzó el río con ella y la dejó ir. Y los monjes después de allá siguieron caminando por 5 horas después. Y uno de los monjes, después de caminar, le dijo al otro monje que levantó a esa señorita, le dijo: no hubieras hecho eso. No hubieras levantado a esa señorita, porque nosotros los monjes no levantamos y no tocamos a mujeres. El monje que levantó la señorita le dijo al otro monje: bueno, parece que tú todavía tienes a esa señorita levantada, porque yo la solté hace 5 horas. Lo que significa eso es que, amigos, algunas veces nosotros todavía vivimos en nuestro pasado. Y eso es una pesadilla, eso es una cárcel. Realmente la mentalidad es algo muy importante, porque debemos de vivir en este momento. En este momento es donde existe la oportunidad, donde existe tu tiempo. Este es tu día y quizás, ojalá que no sea, pero quizás es tu último día en el planeta, los Estados Unidos, tu vida. Pero la cosa aquí es que vive cada momento lo más mejor que lo puedes hacer. Haz el más mejor esfuerzo. Aprecia a tus hijos, tu familia, tus padres, y eso es algo que yo pienso que debes de tener muy claro en la mente. El tema aquí es que la mentalidad para el inmigrante es algo muy fuerte, porque el inmigrante, como les digo y les recuerdo, quizás no tiene la mejor vida, especialmente en este tema político. A la grabación de este video, enero 2020, que tenemos una política muy fuerte contra el inmigrante. Bueno, y ahorita sí, ya vamos con el punto más importante, que es el punto número 1 de este top 10 de cuáles son los tips para que un inmigrante pueda ser exitoso aquí en los Estados Unidos, o que le sirva para adquirir ciertas cosas para poder ser exitoso aquí en los Estados Unidos. Y el número 1, tan esperado, tiene que ver con darse cuenta en dónde están parados. Si usted está aquí en Estados Unidos, tiene que darse cuenta que está en la tierra de las oportunidades, tiene que saber que tiene que creer en el sueño americano, y no solamente creer en el sueño americano, sino crear el sueño americano. Claro, bueno, para hacer una suma del punto número 1 es esto, muy fácil. Dale gracias a todo lo que tienes en este momento, por la vida que tienes. Quizás no tengas la mejor vida y no tengas más que nada documentos adentro de los Estados Unidos, o quizás no estés adentro de los Estados Unidos, pero tan siquiera tienes salud, tienes vida, tienes aire en tus pulmones. Yo pienso que es algo muy poderoso. Nosotros en la cultura americana tenemos una desventaja, y es una cultura que queremos comprar cosas, queremos la cosa más mejor, la cosa más nueva, la marca pues más nueva, y eso es algo
que es un poco en error, y es algo de cultura americana que yo vi a dar una crítica. Es algo muy feo realmente. ¿Por qué? Porque eso nos hace conseguir y nos hace triste realmente que no tenemos, nos hace sentir envidia. Yo pienso... O vacíos también, porque a la final tienes un montón de acumulación de cosas materiales, pero por dentro estás vacío. Correcto, Laura. La cosa aquí es que es muy fácil ser contento en la vida. Quizás no seas alguien que tenga un trabajo que ahorita disfrutas, o no tengas un puesto en la vida que disfrutas, o no tengas una persona en tu vida que piensas que no te va a completar. Pero la cosa aquí es que ahorita tienes algo muy poderoso, tienes vida y realmente respiras. Y eso es algo que pienso que tú debes de tener mucho agradecimiento. Tenemos una maravilla. Yo pienso que Albert Einstein dijo, bueno, hay dos maneras de ver el mundo. Verlo como que no existen los milagros, o verlo como que toda la vida es un milagro. Y realmente eso también tiene que ver con la mentalidad del inmigrante, pero tiene que ver con una mentalidad mucho más grande. Y yo pienso que viendo el mundo en esa manera, brinda y abre las puertas para una vida excelente adentro de los Estados Unidos. Bueno, ya está. Y para las personas que están aquí en Estados Unidos, pues obviamente, Narciso, es darse cuenta en dónde están, que está la tierra de las oportunidades. Así parezca cliché que el sueño americano, personas creen que ya no existe. No, sí existe, porque usted estando en Estados Unidos, usted mismo puede ser el artífice y el creador de ese sueño americano, porque sí hay oportunidades. Bueno, amigos, eso es todo para el día de hoy. Les agradezco que vean este video. Si piensan que les gustó, regálanos un like y comparten este Facebook Live con otra gente. También tenemos un YouTube channel donde hay más bacon y pueden ver al bacon. Suscríbanse en ese canal y tocan la campanita para notificar cuando sale este bacon. Así es, y recuerden por aquí en los comentarios escribir desde qué parte del mundo nos están viendo, que siempre estamos muy pendientes viendo sus comentarios, que vemos gente que nos ve desde lugares súper remotos y nos encanta saber que estamos llegando hasta allá, y esperemos que puedan poner en práctica estos 10 puntos de cómo ser exitosos como inmigrantes aquí en los Estados Unidos, y nos vemos el próximo jueves con más Facebook Live. Cuídense, que estén bien. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.